Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Christian Ehrlich, el fundador y director de inteligencia de RiskUp. ¿Cómo estás, Christian? Buenos días. Hola Rodrigo, bien, un saludo a ti y a todo tu auditorio, especialmente en estas épocas tan complicadas. Sí, sin duda épocas complicadas en las que hay que hacer prospectiva. Y algo importante es, pues, ¿cuál es el impacto del COVID? No nada más en lo inmediato, digamos, en términos obvio económicos, en términos de salud, sino, pues, esto se suma a una complejidad y problemática que tiene México, que es un tema de seguridad. Estoy viendo, por ejemplo, que se publica hoy, ya hace unos minutos, la encuesta nacional de seguridad pública urbana y la percepción que tienen los mexicanos. El 78.6% se siente inseguro en el lugar en el que vive y pues el COVID está generando fenómenos. Ujú. ¿Qué dirías en este análisis que sueles hacer? ¿Cuál es la perspectiva en términos de seguridad para México y lo que tendrían que tener en cuenta las empresas? Sí, Rodrigo, mira, como tú bien señalas, la situación actual en materia de la emergencia del COVID, claro que es un gran reto para México, pero nosotros vemos que lo que sigue, sobre todo en materia de posibles disrupciones sociales, es todavía más preocupante. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, básicamente la crisis económica que se nos viene encima y que ya estamos viendo sus consecuencias. Yo creo que a partir de ya va a mandar a la calle a cientos de miles de personas y eso sin duda va a generar una situación muy complicada en buena parte del país, especialmente en aquellos lugares donde ya convergen algunas variables como pobreza, carencia de instituciones públicas sólidas, ausencia del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, ese cóctel perfecto para una tormenta perfecta en materia de inseguridad es lo que estamos viendo y desgraciadamente va a impactar a todas las empresas en México, pero insisto, particularmente en estas zonas. ¿De qué zonas estamos hablando donde tenemos mayor preocupación? Es puntualmente lo que llamamos el arco de inestabilidad que va esta zona de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Michoacán y Jalisco y el Bajío, ¿no? Esta zona es donde consideramos que pudiera haber más posibilidades de incremento en los niveles de violencia, de crimen organizado, pero no solo de crimen organizado, sino otro tipo de manifestaciones de violencia social, que eso es lo realmente diferente a lo que hemos vivido hasta ahora. Puntualmente, cierres de carreteras, ataques a autopistas, ataques ya no solo a CEDIS, por ejemplo, algo muy común Ujú. que pasó en el gasolinazo, ¿te acuerdas? En el 2017, ataque a tiendas, sino que ahora a centros de distribución, que eso le afectaría más a las empresas. Digo, es muy grave que se saquee una tienda, pero es todavía más grave que se afecte un nodo logístico, una autopista o un CEDIS, que le impacta 500 o 1000 bodegas de un cliente, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa más, Rodrigo. Algo que me ha sorprendido es, pues, estas iniciativas que han tomado en ciertos lugares del país, en donde simplemente cierran o ponen retenes, no el crimen Ujú, organizado, sino los pobladores, y que ujú. habla, pues, de un control territorial, a menos que dentro, digamos, de las prioridades que tienen las fuerzas de seguridad, pues, pues déjenlos. Pero lo cierto es que me parece interesante y, pues, digamos, pues toda una advertencia el que de repente pues el control territorial lo tengan alguien que no sea las autoridades, ya sea federales, estatales. Digamos, esto lo ves como un factor porque claramente pues muchas poblaciones se habrán dado cuenta que pues pueden tomar el control territorial de una cierta zona, ¿no? Y eso Sí, pues es un sí, componente sí. adicional que no habíamos visto en la escala en que se ha estado observando ahora. No, claro, claro que lo vemos, claro que lo vemos. Hay muchas partes en México donde, insisto, hay una ausencia del Estado total y las poblaciones lo saben, ¿no? No solamente el crimen organizado lo sabe, porque nos hemos clavado Sí. mucho en la creencia de que el crimen organizado es el que realmente opera la mayoría de los delitos en México. No es así, la mayoría de los delitos en México, como prácticamente en todo el mundo, provienen de delincuencia común, grupos no organizados, etcétera, ¿no? Pero estos grupos también son inteligentes, evolucionan, son adaptativos, saben que cuando existe una ausencia del Estado, ese vacío alguien lo tiene que llenar. Entonces, por ejemplo, lo que tú comentas ahorita es cada vez más común el hecho de que comunidades rurales o semi-rurales
en las periferias de las ciudades, por ejemplo en la zona de Puebla y Tlaxcala, pues de plano bloquean las vías del tren para asaltarlo y robarlo, y no necesariamente es crimen organizado, a veces son las mismas comunidades, ¿no? Y eso es lo que creemos que puede pasar en otras partes del país donde todavía no ha sucedido este tipo de manifestaciones que son violencia al final de cuentas, ¿no? Oye, y la otra parte que tocamos, que es el crimen organizado, porque veía que incluso en Italia, la mafia, bueno, son organizaciones distintas, pues se puso a repartir despensas, es decir, en donde no llega el Estado italiano, lo hicieron ellos. Y aquí en México he visto reportes del cártel del Golfo, etcétera, que eso pues les da mayor tracción en las comunidades, ¿no? Mayor tracción social, que también es un componente que no se debe obviar. Sí, las organizaciones criminales cada vez más voltean a las comunidades en donde operan, no solo para poder pasar por ahí sus productos o sus mercancías, para que sean su base social, ¿no? Eso ya es un fenómeno que en México tiene varios años, pero algo interesante que hemos observado es que hay casos en los que las comunidades, llega el crimen organizado, las coopta, pero luego esas mismas comunidades sacan a esas organizaciones criminales y ellas evolucionan y se convierten en el nuevo crimen organizado de la zona, la misma comunidad. Claro. Y eso es, insisto, tiene mucho que ver, todo que ver con una ausencia del Estado y con una visión muy tradicional de enfrentar un fenómeno delictivo que ya tendría que estar repensándose, ¿verdad? Esto tiene que ver más con la base social del crimen y una visión, si me permite usar la palabra, a veces hasta contrainsurgente, ¿verdad? Y no esta visión tradicional solamente de choque, ¿no? Por supuesto, sí, y es que además los datos que vamos viendo son de una contracción económica como no la conocemos, pues prácticamente desde hace varias décadas, ¿no? Ayer escribía Pascal que hay que remontarse a 1932. ¿Cuál debería ser, digamos, pues es poco lo que puede hacer una empresa en lo individual, pero cuál es el marco de referencia en el que se tiene que mover? Ya lo planteamos un poco en términos de acciones o estrategias, ¿qué hay que hacer? Mira, yo creo que lo primero es que las empresas deben de dejar de pensarse como meros proveedores de bienes y servicios y considerarse o asumirse también como bienes públicos, ¿no? Y un bien público merece ser protegido por el Estado y también merece o debe entenderse como un generador o como una, ¿cómo vamos a decirlo? Como una autoridad. En algunos casos hay comunidades donde solo hay una empresa grande y pues la gente le demanda cosas, espera cosas de la empresa, etcétera. Entonces la empresa debe asumirse también como un actor público e incluso a veces político en las comunidades. Eso se lo tienen que meter en la cabeza, les guste o no. Hay muchas empresas en las que no les gusta pensar más allá de su trabajo de 8 de la mañana a 7 de la noche. No, o sea, una empresa permanece en la comunidad y por tanto es un actor importante de la comunidad. Es la primera, es un cambio de chip. Y el segundo es ganarse la comunidad. O sea, hoy en día tu buffer de seguridad es la comunidad. Ya no basta solamente con algunas acciones de responsabilidad social, empresarial muy generales, etcétera. No, las acciones de ciudadanía corporativa o de responsabilidad social deben ser bien específicas, bien puntuales y bien definidas a nivel del entorno cercano de operación de las empresas, porque ese va a ser tu mejor, no tu único, y quizás no va a funcionar siempre, pero al menos sí va a ser tu mejor buffer de seguridad, tener a la comunidad de tu lado, ¿verdad? Eso es independientemente del resto de acciones que tienen que hacer, de tener un plan de continuidad, de lo que ya has hablado en varios de tus programas, de tener una muy buena relación con las autoridades locales, un teléfono rojo con la autoridad local para si hay algún evento de saqueo, etcétera, que ya existan una confianza previa entre la empresa y la autoridad local. Eso siempre es importantísimo. Pero si no tienes a la comunidad cercana a tu negocio de tu lado, difícilmente vas a salir avante de esta situación. Sin duda, pues Cristian, un gusto platicar contigo, lo seguiremos haciendo porque, pues como ya lo anticipas, este asunto va a ir creciendo y por supuesto habrá que tener análisis puntuales en este sentido. Muchas gracias. No, gracias a ti, Rodrigo, cuídate y también a tu auditorio, un fuerte abrazo. Gracias, te mando un abrazo. Ahí escuchamos a Christian Ehrlich, el fundador y director de inteligencia de RiskUp.